¿Listos? Muy bien, pues hoy vamos a ver Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5, ¿ok? Pero vamos a verlos desde otra perspectiva, Ruth. Vamos a hablar hoy, ¿qué te parece si empezamos? Romanos 5, versículos 3 y 5. Te lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y ahorita vamos a meditar en otra de las versiones. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, anteriormente habíamos ya reflexionado acerca de cómo las pruebas o las dificultades producen paciencia en nosotros. Habíamos hablado acerca de cómo esto fortalece nuestro carácter y nos da fortaleza. Podemos nosotros ver cómo a través de diferentes pruebas vimos cómo, ¿te acuerdas que hicimos el ejemplo acerca de cómo la resistencia a ciertas cosas hace que nosotros podamos ser fuertes en todo lo que nosotros estamos viviendo? Pero es importante que nosotros podamos ver cómo es que Dios nos está llevando a esto, ¿ok? Y cómo es que desde el principio nosotros podemos ver hacia dónde es que Jesús nos lleva, o cómo nosotros a través del Espíritu Santo es que podemos experimentar todo esto. ¿Recuerdas que hemos hablado acerca de cómo el Espíritu Santo en nosotros es el que produce los frutos? Y al final nosotros solamente somos aquellos que manifestamos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a partir del versículo 1, donde dice, ahí mismo en el capítulo 5, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es importante que empecemos a ver cómo a partir de la obra que Jesús hizo, es que nosotros podemos tener paz. Es importante que nosotros veamos, en la Nueva Traducción Viviente dice: fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y tenemos paz. Entonces, nosotros podemos empezar a verlo desde esta perspectiva. A través de la obra de Jesús es que nosotros podemos experimentar todo esto que nosotros podemos ver aquí. Lo que Jesús hizo es lo que nos permite a nosotros vivir. Entonces, al final se trata de el fruto de lo que Jesús hace, de lo que yo puedo recibir por medio del Espíritu Santo, y son las cosas que yo entonces puedo empezar a vivir. Por eso es que podemos decir, cuando hablamos acerca de que la tribulación produce paciencia, y al final dice la paciencia produce esperanza, todo eso está basado de un inicio en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Sí. Y es ahí donde tiene que empezar todo esto. El punto de partida es a través de lo que hizo Jesús. A través de la obra de Jesús. Exacto. Y es muy importante lo que dices, porque si nosotros, por eso nosotros tenemos que tomar toda la Biblia, o toda la palabra de Dios, o toda la verdad, o sea, ¿qué es la verdad? O sea, todo, como por eso decimos, no podemos tomar algo o tomar un versículo y solamente interpretarlo como nosotros pensemos o queramos, o no conocer el contexto. O sea, tenemos que empezar a revisar el contexto y a lo mejor puede haber personas que lean solamente del 3 al 5 y digan, pero es que es muy difícil, muy difícil que en medio de una prueba yo esté pensando como que no, tengo que aguantar porque me va a producir paciencia. Pues en medio de la prueba a lo mejor como estás con 1000 cosas, no vas a alcanzar, bueno, al principio, ya después sí, pero no vas a alcanzar a comprender que tienes que esperar porque va a suceder algo o X o Y. O sea, cuando Dios te va abriendo el entendimiento, bueno, pues tienes una visión más amplia de las cosas, pero cuando no, pues tiendes mucho a nada más sentir lo que estás viviendo en ese momento y ver Exacto. Ese momento y ya, ¿no? Entonces puedes, si tú eres este tipo de persona, puedes leer, hablo de este tipo de persona de que al principio, ¿verdad? Al principio que apenas vamos abriendo nuestro conocimiento hacia quiénes somos en Cristo, ¿no? Entonces, puedes leer nada más del 3 al 5 y dices, pero es que se me hace muy difícil, se me hace muy difícil. Bueno, sí, pero después empieza a leer desde el 1 y tienes que empezar a meditar que puede ser difícil para ti si tú no tienes a Jesús. Puede ser difícil para ti si tú no tienes fe. Puede ser difícil para ti si tú no
alcanzas a comprender qué es lo que hizo la cruz o qué es lo que hizo Jesús al entregar su vida y qué beneficio o qué impacto ha tenido sobre la tuya, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a comprender todo esto, ya empieza a tener sentido y decimos, ok, en la tribulación yo me puedo gloriar porque va a producir algo en mí, me va a dar crecimiento, me va a dar esperanza, esa esperanza me va a hacer ver hacia el futuro, voy a saber qué es lo que viene para mí, por eso voy a estar gozoso en ese tiempo, por eso voy a estar firme, por eso voy a estar... Y empezamos a poder experimentar eso, pero es a través de Jesús. Exacto. Muchas veces hemos dicho, si tú quieres dejar a la obra de Jesús a un lado, si tú no quieres crecer en identidad, esto no podemos crecer en todo lo que Jesús nos ha dado. ¿Por qué? Porque es por medio de fe. Así es. Por eso Dios recalca en su ¿cómo se llama? En su palabra, fe sin obras es muerta. Exacto. Porque no es nada más que nosotros hagamos algo, o sea, tenemos que creer en por qué lo estamos haciendo y es a través de la obra de Jesús. Exactamente. Y fíjate, esto que dices ahorita está enfocado en el primer versículo, porque al final Jesús comienza, o más bien Pablo empieza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, si nosotros vamos ahí mismo en Romanos, pero a Romanos capítulo 1, versículo 17, Pablo empieza diciendo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto que nosotros estamos viendo ahorita, lo que produce la paciencia, la prueba y la esperanza, que termina en el resultado del Espíritu Santo que viene a nosotros, todo esto que nosotros vemos es el resultado de la justificación. Todo esto es el resultado de lo que Jesús hizo, pero yo no puedo tomar esto si no dice que aquí, dice por fe, dice se revela por fe y para fe. Entonces, todo esto yo tengo que saber que a través de la fe es que lo puedo activar. Hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de cómo la fe es este catalizador que permite que las cosas puedan suceder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo aquello que para muchos pudiera ser complicado o para muchos tal vez pudiera ser imposible. Por eso decías ahorita, si yo leo versículos, de los versículos del 3 al 5, sin tener un corazón o sin estar cimentado en mi fe, entonces yo voy a pensar que todo va a ser prueba. Que todo va a ser por mi propio esfuerzo. O sea, que yo tengo que producir algo que Cristo ya produce en mí. Exactamente. ¿No? Y eso está súper interesante porque yo no puedo vivir pensando que a través de mis esfuerzos voy a lograr todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no voy a vivir en una vida de frustración constante. Sí, no podemos sacar a Dios, no podemos sacar a Jesús, no podemos sacar al Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, entonces esto es algo que me gusta mucho porque dice, por medio de Jesús es que podemos tener esto. Y la justificación al final se vuelve algo que Él hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos alcanzarlo. Cuando nosotros vemos a lo largo de la Biblia, desde el principio, en Génesis, hasta que vemos la historia cuando Jesús llega, vemos al hombre en sí, me refiero a la humanidad, hombres y mujeres, personajes del Antiguo Testamento, como todo el tiempo están teniendo estos constantes encuentros con Dios, donde Dios refleja quién es Él, pero al final ellos seguían buscando todavía más hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando Dios habla, o cuando la Biblia habla acerca de Abraham y acerca de su fe, después cuando habla acerca de Moisés y cómo lo que ellos pudieron alcanzar, ellos se dieron cuenta que tal vez lo que estaban viviendo en ese momento, porque decía, por ejemplo, yo me imagino la vida de Moisés, platicábamos hace unos días, cómo Moisés estaba bajando del monte, de estar literalmente en la presencia de Dios, y el pueblo estaba en otra onda, totalmente desenfocado y pensando en otras cosas, y vaya, totalmente, después de que habían visto los milagros y todo lo que Dios había hecho, ellos seguían en otro rollo. Entonces, ahí es cuando Moisés pensaba y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, cuando viene la obra de Jesús y nosotros vemos la justificación, entonces entendemos
que el hombre se desviaba. ¿Por qué? Porque estaba intentando hacerlo por sus propias fuerzas. Pero hasta que llegara la obra, por eso se llama la obra redentora de Cristo, la obra redentora de Jesús. Cuando vemos que fuimos justificados por Él, entonces dices, ahora entiendo. Para el hombre era imposible alcanzar lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por eso es que volvían y volvían y volvían y otra vez. Y tenían este encuentro sobrenatural y volvían. Y llegaban los jueces y venían y ponían orden sobre la tierra. ¿Y después qué pasaba? Volvían a caer. Y luego llegaban los reyes, llegaron los profetas. ¿Y qué hacía? Y volvían a caer. Y esto pasaba. Y eso era lo que sucedía. ¿Por qué? Porque no había todavía este entendimiento. No, dice que eran un pueblo que no entendía las cosas. Pero cuando viene Cristo, ¿qué hace? Jesús viene y literalmente fue como quitó toda la maraña de la humanidad y pudimos entender esto. Podemos entender quiénes somos ahora. Y es importante crecer en eso. Es importante que nosotros crezcamos en saber quiénes somos, crezcamos en identidad. Por eso a veces les decimos, no basta con conocimiento, no basta, obviamente necesitamos aprender y necesitamos leer y necesitamos conocer, pero después de eso viene el entendimiento, o sea, que nosotros tengamos un entendimiento de las cosas. Y como tú dices, antes como Cristo todavía no había llegado, se hacían a lo mejor sacrificios seguidos o las personas volvían a caer en lo mismo, o volvían a desviarse. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos alcanzado eso. Pero ahora ya tenemos a Cristo. Cristo, dice la palabra de Dios, que murió una sola vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Una vez transformó nuestra vida y no hay marcha atrás. Exactamente. Ya volvemos, nos convertimos en una persona diferente, que ya no está trabajando o luchando toda la vida bajo sus esfuerzos, sino bajo el esfuerzo de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él nos regaló, por lo que por fe nosotros tomamos y ahora como por fe nosotros vamos a vivir. Exactamente. ¿No? Ese poder es el que nos permite gloriarnos en las tribulaciones y que produzcan estas tribulaciones paciencias en nosotros. Exactamente. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender la obra completa de Cristo y lo que produce, lo que hace en nosotros, en quién nos convirtió, qué es lo que nosotros podemos hacer, en qué más podemos crecer. Exactamente. ¿No? Sí, porque al final nosotros podemos ver cómo esto trae un impacto no solamente inmediato y a corto plazo, sino que se vuelve algo que impacta tu vida. ¿Para qué? Para siempre. Una vez que tú has decidido creer en esto que Jesús ha hecho, se vuelve algo donde todos los días tú dices, hey, esto es lo que me ha dado. Esta es la victoria que ahora yo tengo. Esto es lo que ahora yo puedo ver. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 1, habla acerca y dice, conociendo a Dios, dice, en el versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. En esta parte es el 1:21, capítulo 1, versículo 21. Esta parte es donde nosotros podemos ver esto que mencionas ahorita, Ruth, porque esta parte es la que me llama mucho la atención. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y yo he platicado en algunas ocasiones y lo hemos mencionado. Cuando nuestro razonamiento o cuando nuestro pensamiento no está buscando o no está enfocado en lo que Dios ya nos ha dicho, entonces, ¿qué sucede? Precisamente nos perdemos en nuestro propio razonamiento. Proverbios dice que el necio es sabio en su propia prudencia. Y aquí lo dice Pablo. Dice, haciéndose sabios o creyendo ser sabios, se volvieron ¿qué? Necios. Eso es cuando hay una pequeña, tú conoces a Dios, encuentras esto que tiene para ti. Pero si hay una pequeña, un pequeño momento en el que tú te desvías y empiezas a razonar las cosas en base a lo que tú piensas y no en base a lo que Dios dice, entonces, ¿qué sucede? Empiezas a crear una línea completamente diferente y eso te aparta. Por eso dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Porque va a sonar extraño, pero un necio es el que no ha entendido que la paciencia
que la esperanza se da a través de lo que Él produce en mí y no a través de mi propio esfuerzo. Ay, voy a producir, voy a ser paciente y voy a hacer esto. No, es la obra que Él ya hizo conmigo. Ok, entonces ahora voy a hacer todo esto. Alguna vez creo que hemos escuchado esto y está bien cañón. Voy a hacer todo esto para agradarle más a Dios. Cuando nosotros no nos damos cuenta que la obra que Jesús ya hizo y lo que Jesús hizo en la cruz nos hizo aceptos, dice la Biblia, nos hizo aceptos delante de Él. Entonces, no es lo que yo tengo que hacer, sino es lo que Jesús ya hizo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entrar delante de la presencia de Dios. Y ahora yo lo tengo que reflejar. Exactamente. Simplemente lo tenemos que reflejar. O sea, tenemos que reflejar lo que Él ya hizo. Exactamente. Es algo tan sencillo, pero si una persona no quiere, ¿cómo puedo decir? No quiere vivir en fe y lo quiere, como tú dices, vivir en su propio razonamiento. El ser humano a veces él mismo complica las cosas. Exacto. Porque Cristo resolvió todo por nosotros. Y nosotros tenemos que vivir en eso y crecer en eso. Exacto. Entonces, qué hermoso es tener una nueva naturaleza, una nueva vida con Él, ser nuevas personas, porque la palabra de Dios dice que nos convertimos en nuevas criaturas. Exacto. Nuevas criaturas, o sea, somos suyos, Él nos convierte en algo nuevo, todos nuestros errores se quedan atrás, Él nos perdona si nosotros pedimos perdón y decimos quiero una nueva vida contigo, Cristo. Él nos da otra oportunidad. ¿Por qué seguir aferrados a querer hacer las cosas bajo nuestro esfuerzo, a querer equivocarnos en las mismas cosas, a querer? ¿Por qué? No tiene sentido. Mejor vamos a soltar todo eso que no nos dejó ser felices. Exacto. Y vamos a tomar esta nueva vida y empezar a descubrir cómo vivirla. Y empezar a descubrir cómo es que yo puedo caminar como una persona que ya fue justificada. Así es. ¿No? Me encanta por eso que al final dice que todo eso es a través del Espíritu Santo que sí. nos ha sido dado. Es a través del Espíritu Santo. Entonces decimos, más tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, más tiempo de adoración, más tiempo de oración, porque eso produce mucho fruto en nosotros. Exactamente, porque estamos en un estado de constante, ¿cómo explicarlo, Ruth? Es como conectarte a la fuente todo el tiempo. Lo vamos a ver en otro de los devocionales, pero es cuando tú estás conectado a eso, cuando tú estás, ¿cómo llamarle? En línea directa. Es como cuando sabes que no es lo mismo, es bien sencillo, no es lo mismo cuando tú y yo platicamos por teléfono a cuando tú y yo estamos frente a frente y estamos hablando. El Espíritu Santo funciona de esa manera. Nosotros hablamos con Él cuando estamos en esta intimidad completa y no es nada más como tienes un intermediario, sino que es Espíritu Santo, tú y yo estamos aquí. Y aquí es donde Él comienza a revelarnos y podemos vivir todas estas verdades. Y por eso me gusta mucho decir el versículo también cuando dice que el Espíritu Santo va a estar por nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. O sea, me gusta mucho porque yo siempre digo, la persona con la que tienes que tener la relación más estrecha, más hermosa, más íntima, tiene que ser el Espíritu Santo. Exacto. ¿Por qué? Porque todo ser humano es temporal. Todo ser humano tiene sus cosas que hacer. Todo ser humano no puede estar las 24/7 contigo. ¿Por qué? O porque va a tener que ir a dar una vuelta, o porque tiene que bañarse, o porque tiene que... ¿Me explico? O sea, va a haber un momento en la que el ser humano pues tiene que hacer sus cosas o va a irse de esta tierra o cualquier cosa, ¿no? Entonces, la vida humana es temporal en la carne, ¿sí? Uh-huh. Pero el Espíritu Santo está en constante con nosotros. Todo el día, toda la noche, toda la vida. Exactamente. Por eso Él es el que nosotros tenemos que tener la relación más estrecha,
más estrecha incluso que nuestra pareja o nuestro esposo, más estrecha que cualquier persona. ¿Por qué? Porque él es el que nos acompaña en todo momento. Exactamente. Incluso cuando estás dormido, Él está ahí. Él cuida tus sueños, Él está contigo. Entonces tenemos que hacer crecer cada vez más esa relación, ¿no? Por eso es que cuando Jesús dice que va a dejarnos al Espíritu Santo, dice que estará en nosotros y estará con nosotros. Y dice, y estaré con ustedes por siempre. Sí. A eso se refiere a esto que dices tú, a que cuando el Espíritu Santo viene, entonces ahora es Dios dentro de nosotros. Si tú te sientes solo y tienes al Espíritu Santo, entonces ¿a quién estás ignorando? Si el Espíritu Santo no es como que ahorita regreso y se va, si el Espíritu Santo está contigo todas las 24 horas del día, en todo momento, cuando tú estás triste, cuando tú estás feliz, cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes acompañado, cuando todas partes. Entonces, si tú sientes una soledad profunda, ¿a quién estás ignorando? Exactamente. Hay que empezar a incluir al Espíritu Santo en nuestra vida, en todo momento. Exactamente. Y no tiene que ser nada más en un tiempo, es en nuestro tiempo de intimidad, obviamente, porque queremos platicar más a profundidad con Él, pero es en todo, es platicar todo el tiempo con Él, en todo momento, manejando, cocinando, haciendo cualquier cosa, ¿no? Porque todo lo que el Espíritu Santo hace para nosotros, lo hace para nuestro bien. Y Él es el que nos va mostrando cada cosa. Decías ahorita algo bien importante. Cuando nosotros ignoramos al Espíritu Santo, es inmediatamente cuando nosotros empezamos a tener todas estas cuestiones emocionales. Que de pronto te sientes triste, te sientes solo, te sientes con dudas. Pero cuando tú vuelves y te das cuenta y dices, a ver, yo no estoy solo. Es que acuérdate que el Espíritu es el que convence. Y tú dices, Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí. Entonces, tomas unos minutos, te pones a orar, ¿y qué va a pasar? Inmediatamente tú vas a decir, hey, Espíritu Santo, ven y hazme sentir todo esto que tú tienes para mí. Y inmediatamente el Espíritu Santo tiene una particularidad, y es que él reacciona inmediatamente. El Espíritu Santo está todo el tiempo buscando tener estos momentos de intimidad con nosotros. Él está dispuesto. Cuando nosotros leemos acerca de quién es el Espíritu Santo, porque hablamos de Él como quién. La gente a veces lo piensa como si fuera algo, pero es alguien. Sí. Entonces, cuando Él está contigo todo el tiempo, sí. Entonces tú puedes tener una conversación tan real como la estamos teniendo nosotros en este momento, e inmediatamente tu mente, tus emociones, tus pensamientos, todo comienza a entrar en una sintonía perfecta con Él. Y es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a traer paz, empieza a traer, ¿qué más? Amor. Empieza a traer amor, y empieza a traer todo esto que tú necesitas. ¿Necesitas paz? Ahí está el Espíritu Santo. ¿Necesitas amor? Ahí está el Espíritu Santo, ¿no? O sea, necesitas, toma de Él. Él no está así como, no es como nosotros no, esto es mío. No. Él está ahí dispuesto, Él está todo el tiempo. Necesitas que alguien te escuche, habla con Él. Sí. Necesitas que alguien te acompañe, velo a Él. Necesitas amor, toma de su amor, ¿no? Entonces, Él está ahí constantemente con nosotros. Entonces, ahora, cuando empiezas a tener estos pensamientos de a lo mejor soledad, porque hablo mucho de soledad porque no muchas personas hablan de eso, pero por ejemplo en mis libros tiendo mucho a escribir acerca de soledad porque es algo muy común. Las personas no lo dicen, pero la mayoría de las personas lo han experimentado o lo experimentan, sí. ¿No? Entonces tenemos que entender eso. Cuando nosotros decimos, es que necesito compañía, o necesito a alguien, o necesito un mejor amigo, o necesito un no sé qué, empieza por medio del Espíritu Santo, sí. Porque si no vas a estar buscando en lugares equivocados. Necesitamos empezar con Él y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar hacia
las personas que tenemos que estar, hacia la pareja, no sé, a lo mejor de nuestra vida, hacia cualquier cosa, pero primero es Él. Y ya después viene todo lo demás. Exactamente. ¿No? Por eso es que me encanta que al final dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado. Nos fue Me encanta. dado. O sea, literalmente. Y esto es algo, ¿cómo te puedo explicar? Al final se trata de que nosotros le demos al Espíritu Santo la libertad, sí, de que venga y haga las cosas. Y esto es algo bien interesante, porque muchas veces nosotros no le damos esa libertad, y hay quienes piensan, tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo? Si se supone que Dios es dueño de todas las cosas, Dios puede hacer todo lo que Él quiere, y pues Dios puede nada más mandar al Espíritu Santo y que venga sobre ti y listo. Pero yo te pongo este ejemplo. Imagínate que yo te estoy rentando una casa, Ruth. Si yo te rento una casa y tú vas a vivir a esa casa de quién es? Esa casa es mía, porque yo estoy ahí, porque yo te dejé. Esa casa es mía porque tú estás viviendo ahí. Pero, ¿tú crees que yo voy a poder entrar con completa libertad o que voy a poder hacer lo que yo quiera? No. ¿Por qué? Porque tú ahora eres la dueña de esa casa por ese tiempo. Tú eres ahora ese administrador de esta casa. Ahora tú te vuelves el inquilino de esa casa. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar? ¿Cómo puedo yo entrar aún y cuando esa casa es mía? Yo no puedo entrar. ¿Por qué? Porque tú no me has dado las puertas. Porque yo, ¿qué hice? Yo te di a ti la libertad y te dije, Ruth, ahora tú vas a vivir aquí. Esta es tu casa y ahora tú eres quien se encarga de administrarla. Eres un steward, eres un administrador de esto, y ahí está. Entonces, el Espíritu Santo no va a poder entrar a menos que yo le diga, hey, ven y entra. Esta es tu casa, pero tienes libertad para venir y entrar en ella. Y así es como funciona. Sí, y si tú ya lo has invitado a estar contigo, pero no has tenido este crecimiento dentro de la relación, porque también no podemos, ¿cómo puedo decir? Nosotros lo invitamos a nuestra vida y nosotros sabemos que ya está en nuestra vida. Exacto. Pero como ahorita les estaba diciendo, nosotros tenemos que querer esta relación. Exactamente. O sea, no podemos tener, incluso si vives en la misma casa con una persona, nunca vas a tener la relación con la persona, aunque vivas 10 años con una persona, si no se toman el tiempo para conocerse. Exactamente. Puede vivir dos personas dentro de una casa e ignorarse todo el tiempo y no conocerse. Exacto. ¿No? Entonces, el Espíritu Santo y tú necesitan tener tiempos diarios juntos. ¿Para qué? Para hacer crecer esa relación y que todos los frutos del Espíritu Santo se empiecen a reflejar y tú ya dejes a un lado tengo que producir, es que me tengo que esforzar, es que Exactamente. Él mismo produce las cosas en ti, ¿no? Sí, nosotros te invitamos a que lo pruebes y que hagas esto que dice Ruth, que tú digas, voy a tener este tiempo para poder tener intimidad con el Espíritu Santo, para que Él te empiece a revelar. ¿Por qué? Porque aquí lo increíble es que Él te va a revelar más de quién es Él. Pero entre más encuentras quién es Él, descubres que es todo lo que Él puede producir en ti. Y lo que Él ya te ha dado, entonces tú empiezas a vivir diferente. Entonces, cada mañana o cada día lo vives diferente porque dices, no, es que el Espíritu Santo. Y se vuelve esta nueva media o este parámetro de tu vida donde todo es a través de lo que el Espíritu Santo ya hizo en tu vida. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece si terminamos orando, Ruth? Sí. Muy bien, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que podamos estar juntos como familia, juntos como iglesia, meditando en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre tienes una palabra correcta, una palabra que viene y que trae, es como un alimento fresco a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ahí para nosotros en todo momento. Porque todo depende o está solamente, estamos a una decisión de decir, ven y llénanos, ven y haz tu casa en nosotros, ven y toma tu lugar. Y hemos decidido que ahora tú seas el centro de todo lo que hacemos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque la obra que tú hiciste es la que nos permite disfrutar todo esto. Porque en todo momento tú estabas pensando en nosotros para que pudiéramos vivir plenos, completos, seguros y tranquilos, llenos.
de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces y lo que seguirás haciendo, porque tienes esta libertad de moverte en medio de nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, con nuestros amigos, en medio de cualquier cosa. Sé tú, Espíritu Santo. Te damos gracias por este increíble día. Te amamos y te bendecimos. Ponemos todo en tus manos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.